El reincidente cuando me gradué de la escuela secundaria, estábamos en plena Gran Guerra. Yo era demasiado joven para alistarme en el ejército, pero tenía suficiente edad para operar una máquina para la producción de los medios de destrucción masiva. Llegué a ser operario de máquinas, con un sueldo muy alto. La maquinaria me resultaba muy atractiva, porque siempre había querido ser ingeniero mecánico. Deseoso de aprender a operar tantas máquinas como fuera posible, insistía en que me transfirieran de un sector de operación a otro, hasta que tuve un buen conocimiento práctico de todas las máquinas del taller. Con esta base, estaba listo para viajar y ampliar mi experiencia, y al cabo de 7 años había trabajado en los principales centros industriales de los estados del este, mientras asistía a clases nocturnas de ingeniería naval. Me divertía al estilo de la época, pero solo bebía los fines de semana y algunas veces iba a una fiesta después del trabajo. Pero me sentía inquieto y descontento, y muy poco satisfecho con ir de trabajo en trabajo sin lograr nada más que mi paga semanal. No estaba muy interesado en hacer mucho dinero, pero quería tener lo suficiente para ser independiente lo más pronto posible. Me casé y, durante un tiempo, parecía que había encontrado el remedio a mi impulso de trasladarme de un sitio a otro. La mayoría de la gente sienta cabeza cuando se casa, y yo creía que tendría la misma experiencia, que mi esposa y yo encontraríamos un lugar donde establecer nuestro hogar y tener una familia. Tenía el sueño de llevar una vida acomodada para cuando tuviera 40 años. No resultó así. Después de pasar la novedad de estar casado, me volvieron a entrar las viejas ganas de viajar. En 1924, me llevé a mi esposa a una ciudad del Medio Oeste en pleno crecimiento, en la que siempre había trabajo. Ya había pasado varias veces por esta ciudad y siempre pude conseguir un trabajo en el departamento de ingeniería de su principal planta industrial. Tardé muy poco en captar el espíritu de la organización, que tenía una merecida reputación por favorecer la educación de sus empleados. Fomentaba la ambición y ayudaba a desarrollar los posibles talentos. Yo tenía un vivo interés en mi trabajo y siempre procuraba que me consideraran para posibles ascensos. Tenía un conocimiento total de las necesidades mecánicas de la planta, y cuando me ofrecieron un puesto en la sección mecánica del departamento de compras, lo acepté. Ahora éramos residentes de una especie de paraíso de los trabajadores, un distrito con bellos terrenos ajardinados en los que la compañía ofrecía a los empleados casas para comprar. Unos 2 años después de empezar a trabajar con la compañía, nació nuestro primer hijo. Y con su llegada empecé a tomar muy en serio nuestro matrimonio. Mi hijo tendría lo mejor que yo le pudiera dar. No tendría que trabajar tantos años como yo. Teníamos un círculo de conocidos, buenos vecinos, y mis colegas del departamento de ingeniería, y más tarde, del de compras, eran buena gente, muchos de ellos deseosos de avanzar y disfrutar mientras tanto de las buenas cosas de la vida. Hacíamos fiestas placenteras en las que se bebía muy poco, solo lo suficiente para tener una agradable sensación de bienestar, nunca tanto como para perder el control. Fatídico y fatal llegó el mes de octubre del año 1929, aminoró el ritmo de trabajo. Las declaraciones tranquilizadoras de los líderes financieros alimentaban nuestra confianza en que la industria pronto volvería a estabilizarse. Pero la inestabilidad seguía aumentando. En nuestra organización, como en otras muchas, los trabajos del departamento de compras disminuyeron por orden ejecutiva. Se redujo el personal. Los que se pudieron quedar se pusieron a trabajar frenéticamente en cualquier cosa que hubiera que hacer, mirándose furtivamente unos a otros, preguntándose quién sería el próximo en caer. Me preguntaba si las muchas horas extras sin pago serían reconocidas en el programa de reducción del personal. Me pasaba despierto muchas noches, como cualquiera que ve amenazado con la destrucción todo lo que había construido con tanto trabajo. Me despidieron. Me lo tomé muy a mal, porque había hecho un buen trabajo y creía, como muchos lo harían en las mismas circunstancias, que debiera haber sido otra persona a quien pusieran en la calle. No obstante, tuve una sensación de alivio. Ya había pasado. Y debido en parte a sentirme resentido, y en parte a sentirme liberado, salí y me agarré una buena borrachera. Pasé 3 días seguidos borracho, algo muy inusitado en mí, un hombre que rara vez había perdido siquiera un día de trabajo por haber bebido. Debido a mi experiencia, tardé poco en conseguir
Un puesto bastante importante en el departamento de ingeniería de otra compañía. Por razones de mi nuevo trabajo, me veía obligado a viajar frecuentemente, nunca a grandes distancias de mi casa, pero a menudo tenía que pasar la noche en otra ciudad. A veces pasaba una semana sin tener que presentarme en la oficina, pero siempre me mantenía en contacto por teléfono. En cierto sentido, yo era mi propio jefe, y por encontrarme apartado de la disciplina de la oficina, llegué a ser una presa fácil de la tentación. Y sin duda había tentaciones. Tenía muchos conocidos entre los vendedores que tenían trato con nuestra compañía, gente muy amable y amistosa con quien me llevaba bien. Al principio, cuando me invitaban a tomar un trago, les decía que no, pero al poco tiempo ya me estaba tomando bastantes. Regresaba a mi ciudad de un viaje de negocios, bastante afectado después de un día de beber. Solo estaba a un pequeño paso entre este diario beber y episodios sucesivos de ausentarme de mi recorrido de compras. Llamaba a mi jefe por teléfono y él no sabía por mí. Vos si había estado bebiendo o no, pero con el tiempo se enteró de mis andanzas y me advirtió de las consecuencias que podrían tener para mí y mi trabajo. Finalmente, cuando los lapsus llegaron a perjudicar mi eficacia, el jefe se vio presionado a despedirme. Esto fue en 1932. Me encontré exactamente donde había empezado al llegar a esa ciudad. Era todavía un buen mecánico y siempre tenía la posibilidad de conseguir un puesto como operario de máquinas, cobrando por hora. Parecía que este trabajo era el único que me querían ofrecer, y nuevamente dejé la camisa blanca y la corbata por la ropa de trabajo y los guantes de lona. Había pasado más de media docena de buenos años para llegar a nada, así que, por primera vez, me puse a beber. En serio. Faltaba 10 días o 2 semanas al trabajo cada 2 meses, por emborracharme, y luego hacía unos débiles esfuerzos para volver a estar sobrio. Pasé 3 años en esa rutina. Mi mujer hacía todo lo que podía al comienzo, pero con el tiempo ella perdió la paciencia conmigo y dejó de ayudarme. Me vi internado en un hospital tras otro, me desintoxicaban, me daban de alta, y quedaba listo para empezar otra borrachera. Lo poco que había ahorrado seguía disminuyendo, y todo lo que poseía lo convertí en dinero para poder seguir bebiendo. En un hospital de una institución católica, una de las hermanas me habló de la religión y trajo a un cura para verme. Los dos se compadecían de mí y me aseguraron que encontraría consuelo en la Madre Iglesia. Yo no quería oír nada de lo que me decían. Me dije, si no puedo dejar de beber por mi propia voluntad, no voy a involucrar a Dios en el asunto. En otra ocasión que me encontraba hospitalizado, un ministro, a quien yo tenía cariño y respeto, vino a visitarme. Pero él me parecía solamente otro hombre no alcohólico que no podía, ni siquiera con la fuerza y autoridad de un clérigo, hacer nada por un alcohólico. Un día me resolví a explicarme exactamente lo que me estaba pasando. No servía para nada ni para nadie, ni para mí ni para mi esposa ni para mi hijo. Mi forma de beber lo había afectado incluso a él, era un niño siempre nervioso, irritable, no le iba bien en la escuela, sacaba malas notas, porque el padre que conocía era un borracho volátil, y él nunca sabía cómo iba a reaccionar yo. Tenía una póliza de seguro suficiente para sostener a mi esposa y a mi hijo para que pudieran dar un nuevo comienzo solos, y decidí irme de este mundo para siempre. Me tomé una dosis letal de cloruro de mercurio. Me llevaron a toda prisa al hospital. Los médicos de la sala de emergencia inmediatamente me dieron los tratamientos del caso, pero sin esperanza. No tenía ninguna posibilidad de recuperarme, dijeron. Y seguí varios días en situación crítica. Un día el jefe de residentes, al hacer sus rondas, vino a visitarme. Ya me había visto varias veces hospitalizado por alcoholismo. Allí al lado de mi cama, el doctor mostró un interés más que profesional en mí y trató de levantarme el ánimo con el deseo de seguir viviendo. Me preguntó si sinceramente quería dejar de beber y tener una nueva oportunidad de vivir. Uno sigue aferrado siempre a la vida por muy horrible que sea. Le dije que quería hacerlo, que haría un nuevo esfuerzo. Me dijo que iba a enviar a otro médico a verme, para que me ayudara. Este médico se presentó y se sentó al lado de mi cama. Intentó animarme hablando del futuro, recalcando que yo era joven todavía y que tenía mucho por lograr, y que lo podría hacer si sinceramente quería dejar de beber.
Sin decir de lo que se trataba, me dijo que tenía la solución para mi problema y para mi condición, y que realmente daba resultados. Luego me contó con toda sencillez la historia de su vida, una vida de beber abundantemente después del trabajo durante más de 3 décadas, hasta que perdió casi todo lo que un hombre puede perder, y cómo encontró y se aplicó el remedio con un éxito total. Estaba convencido de que yo podría hacer lo mismo. Día tras día, venía a visitarme en el hospital y pasaba horas y horas hablando conmigo. Me pidió simplemente que hiciera una aplicación práctica de algunas creencias que yo ya tenía en teoría, pero que había olvidado casi toda mi vida. Creía en un Dios que reinaba sobre el universo. El doctor me propuso la idea de un Dios que, como padre, nunca permitiría que ninguno de sus hijos pereciera, y me sugirió que la mayoría de nuestras dificultades, si no todas, son una consecuencia de haber perdido contacto con la idea de Dios y con Dios mismo. Toda mi vida, me dijo, lo había hecho todo por mi propia voluntad humana y no conforme con la voluntad de Dios, y que la única manera segura de dejar de beber era entregar mi voluntad a Dios y dejar que Dios se ocupara de mis problemas. Nunca había considerado mis circunstancias de esa manera, siempre me había sentido muy alejado de un ser supremo. Doc, como lo voy a llamar de aquí en adelante, estaba bastante convencido de que la ley de Dios era la ley del amor y de que mis resentimientos, que yo había cultivado y alimentado con alcohol, eran fruto de mi desobediencia, ya fuera consciente o inconsciente, de esa ley. ¿Estaba yo dispuesto a entregar mi voluntad? Le dije que trataría de hacerlo. Mientras seguía hospitalizado, las visitas de Doc se complementaban con visitas de un joven que había sido durante muchos años un bebedor empedernido antes de conocer a Doc y probar su remedio. En aquel entonces, los exalcohólicos de esa ciudad, que ahora han llegado a ser bastante numerosos, eran solamente Doc y otros 2 hombres. Para ayudarse unos a otros y comparar notas, se reunían una vez a la semana en una casa particular para conversar. Cuando salí del hospital, no tardé en unirme a ellos. La reunión se celebraba sin formalidades. Tomando el amor como la primera exigencia, me di cuenta de que mi intento comprometido de poner en práctica la ley del amor me llevó a liberarme de ciertas deshonestidades. Volví a mi trabajo. Llegaron otros hombres nuevos. Y estábamos encantados de ir a visitarlos. Descubrí que los nuevos amigos me ayudaron a mantenerme sobrio, y cada alcohólico que vi en el hospital me sirvió como una lección práctica. Podía ver en ellos lo que yo había sido, algo que nunca había podido ver en el pasado. Ahora llego a la parte dura de mi historia. Sería maravilloso poder decir que fui progresando hasta alcanzar un punto de satisfacción espléndida, pero no fue así. Mi experiencia posterior me ha revelado la moraleja de esa dura y amarga lección. Pasé tranquila y serenamente 2 años después de que Dios me ayudara a dejar la bebida. Y luego algo sucedió. Estaba disfrutando de la camaradería de mis amigos exalcohólicos. Progresando felizmente en mi trabajo y en mi pequeño círculo social. Había logrado ganar nuevamente el respeto de mis antiguos amigos y la confianza de mi jefe. Me estaba sintiendo bien, demasiado bien. Poco a poco fui desmenuzando el plan que estaba tratando de seguir. Me pregunté si me era realmente necesario seguir un plan para mantenerme sobrio. Ya llevaba 2 años sin beber y arreglándomelas bien. No me iba a causar ningún daño seguir así y no asistir a 1 o 2 reuniones. Aunque no estuviera allí físicamente, estaría allí, en espíritu, me dije como excusa, porque ya me sentía un poco culpable por no asistir. Y empecé a desatender mi comunicación diaria con Dios. Nada sucedió, por lo menos inmediatamente. Luego me vino la idea de que podía salir adelante por mí mismo. Cuando tuve ese pensamiento, que puede ser que tuviera necesidad de Dios al comienzo de mi sobriedad, pero ahora no lo necesitaba más, me encontré condenado al fracaso. Me alejé de la vida que intentaba vivir. Estaba en grave peligro. Un solo paso me separaba de la idea de que los 2 años de disciplina en abstinencia me habían preparado perfectamente bien para tomarme una cerveza. Empecé a probarla. Desarrollé una actitud fatalista y al poco tiempo estaba bebiendo intencionalmente, dándome cuenta de que acabaría borracho y seguiría borracho, y sabiendo lo que inevitablemente iba a suceder. Mis amigos se apresuraron a ayudarme. Trataron de ayudarme, pero yo no quería aceptar su ayuda.
Me sentía avergonzado y no quería que vinieran a verme. Y ellos sabían que mientras yo no quisiera dejarlo, mientras prefiriera mi propia voluntad a la voluntad de Dios, el remedio simplemente no se podría aplicar. Es impresionante la idea de que Dios nunca fuerza a nadie a hacer su voluntad, que su ayuda siempre está a nuestra disposición, pero la tenemos que buscar sincera y humildemente. Esta condición duró varios meses, y durante ese tiempo me interné voluntariamente en una institución privada para poder parar. La última vez que salí de la neblina, le pedí a Dios que me ayudara nuevamente. Por muy avergonzado que me sintiera, volví a la comunidad. Me hicieron sentir bienvenido y me ofrecieron, colectiva e individualmente, toda la ayuda que pudiera necesitar. Me trataron como si nada hubiera pasado. Y creo que la prueba más contundente de la eficacia de este remedio es el hecho de que durante el periodo de mi recaída seguía sabiendo que este remedio funcionaría si yo dejara que lo hiciera, pero era demasiado testarudo como para admitirlo. Eso me pasó hace un año. Pueden estar seguros de que me voy a mantener muy cerca de lo que me ha resultado ser tan beneficioso. Sería demasiado arriesgado alejarme. Y he llegado a entender que con una fe sencilla obtengo resultados al ponerme en manos de Dios todos los días, pidiéndole que me mantenga sobrio 24 horas, e intentando hacer su voluntad. No me ha decepcionado nunca.